niños, el día de hoy vamos a trabajar los textos no literarios. Por ende, el objetivo de esta clase va a ser leer y comprender las características de este tipo de textos. ¿Y cómo lo haremos? A través de la identificación de su estructura y el propósito que tienen estos. Llamamos textos no literarios a todos aquellos textos funcionales que tienen como intención entregar una información de manera real, ya sea con el fin de informar, normar o instruir. Su principal propósito es entregar una información. Dentro de la característica de este tipo de textos, podemos señalar dos muy importantes. La primera es la claridad del lenguaje. La persona que escribe textos literarios, es decir, el emisor, emplea un lenguaje claro y preciso para que el mensaje entregado sea entendido por todas las personas. Además, dentro de su otra característica está la ausencia de la ficción. Los textos literarios carecen de ficción, es decir, no hay elementos que sean irreales, ya que no es fruto de la imaginación del autor, sino que obedece a la realidad que vivimos. Los literarios, tal como sale en la diapositiva y en el esquema, se dividen en tres grandes grupos, que son los textos informativos y los textos instructivos normativos. ¿Cuáles son aquellos informativos? Son aquellos que tienen como propósito darnos a conocer una información sobre un acontecimiento u hecho especial, que puede ser claramente de interés público. Ejemplo de este tipo de textos, las noticias, las cartas, las biografías. También están los textos instructivos, que tienen como propósito enseñarnos a cómo hacer algo. Aquí encontramos las recetas de cocina, el cómo tejer un suéter, cómo, cierto, aprender a manejar un celular, etcétera. Y finalmente tenemos a los normativos, que son aquellos que tienen por función normarnos, ¿cierto?, en nuestro actuar en la sociedad. Por ejemplo, aquí encontramos las leyes, los reglamentos y las normas. Como podemos darnos cuenta, los textos que pertenecen a los géneros no literarios son bastantes. Aquí encontramos las noticias, las cartas, las biografías, recetas de cocina, manuales, diarios de vida, normas de convivencia, leyes y avisos publicitarios. La noticia es un texto no literario cuyo propósito es informar sobre algún hecho o acontecimiento en particular. Se divide en epígrafe o antetítulo, que va sobre el titular, la bajada, el lead o entradilla, cuerpo de la noticia, imagen, que esta puede ser opcional. La biografía también es un tipo de texto no literario que busca dar a conocer los aspectos más importantes de la vida de una persona. Debemos recordar que las biografías no son escritas por la persona que se menciona en el escrito, sino que es otra persona la que escribe sobre él. Si nosotros hablásemos de nosotros mismos, sería una autobiografía. Dentro de la estructura de la biografía encontramos el nombre de la persona, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de su muerte, si es que falleció, aspectos relevantes de su vida, los estudios, trabajos, logros y cosas que le gustan hacer. La entrevista es un diálogo que se establece entre dos o más personas en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo. Se realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona, de su experiencia o conocimientos. Existen dos tipos de entrevista, la informativa y la psicológica. Las partes de una entrevista son título, cuerpo de la noticia, en el que se establecen las preguntas y respuestas a realizar. Llamamos textos instructivos a aquellos que buscan entregar instrucciones y procedimientos para realizar
alguna actividad. Se componen de título, ingredientes y el modo de preparación. Pueden estar dentro de ellos incorporados la imagen de cómo seguir el procedimiento. Los textos normativos son aquellos que tienen por función entregar normas y reglas para regular nuestro actuar en la sociedad. El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje con la intención de promover un servicio o producto o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. Su estructura general se compone por imágenes, colores llamativos, frases ingeniosas, eslogan. Ahora que ya conoces más sobre los textos no literarios, te invito a realizar las actividades que se encuentran en la guía de aprendizaje. Nos vemos.